Esta es Prensa al Día, la potencia en la información. Como siempre, a ver, el saludo para cada uno de ustedes. A ver, hablando de la alimentación saludable, el Estado, representado por nuestras autoridades, no protegen ni promueven el consumo de nuestros productos soberanos, ecológicos. Más bien impulsan la importancia de productos foráneos a través de medios de comunicación masivos que instruyen nuestro subconsciente. Ahora, el programa Vaso de Leche está direccionado por las grandes empresas a través del Estado para que se adquiera Leche Gloria. El consumo de este producto está prohibido en Estados Unidos. Es lamentable que Jaliguarma compre quinoa de España, siendo el Perú el productor de quinoa y carne de chancho enlatada de Estados Unidos. Bueno, amables oyentes, efectivamente, lo que debemos promover es el consumo de alimentos de nuestra zona, que de alguna manera todavía son ecológicos, naturales. No tiene pues casi un elevado porcentaje de productos químicos, amables oyentes. Motivo por el cual nosotros debemos de dar prioridad a nuestros productos. Y eso a veces pues, eso no sé a qué se debe, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Porque siempre, amables, si tenemos acá leche fresca, leche natural, y preferimos comprarnos leche en tarro, enlatado. Usted sabe que, a ver, usted agarre su leche, no su leche de usted, sino su leche de la vaca, y enlátelo, ¿se va a malograrse, sí o no? ¿Se va a podrirse? Claro, 2 días ya está, se corta, se malogra. ¿Y cómo dura esa leche? ¿Usted qué cree es leche pura, esa, lo que dice leche Laibe, no sé qué leche, Gloria, no sé qué marcas hay? ¿Usted cree que es leche pura? No lo es. Es leche en polvo y muchos productos químicos. ¿Para qué los productos químicos? Para que no se pudra, para que no se malogre, mientras que esté ahí en la lata de leche. Para eso. Hay conservantes, no sé, etcétera, etcétera. Son productos químicos. Eso hace daño al organismo, amables oyentes, ¿no? Y en los programas Vaso de Leche, no sé si conocerán de ese tema, amables oyentes. No sé si serán profesionales, técnicos, que mínimamente sabrán que la leche enlatada es un veneno para la salud. Amables oyentes, no sé si sabrán. Ellos hacen lo que sea, dice. Pero no cuidan la salud de los que van a consumir. ¿A quiénes está dirigido este programa Vaso de Leche? Para los niños, las futuras generaciones. Pero sin embargo, ¿quiénes se lo toman? Amables oyentes, esto es algo contradictorio, ¿no? Ahí va pues el nombre del hijo, tantos años, 3 años, 4 meses, no sé qué más, se beneficia con tantos porcentaje, porción de leche, no sé qué más repartirán, ¿no? Amables oyentes, ¿qué más? No sé. Bueno, pues los que son beneficiarios del programa Vaso de Leche deben saber, ¿no? Si será leche, no, al menos quien habla no sabe, ¿no? Porque estos programas pues prácticamente son utilizados también. Por eso no somos parte de esto, amables oyentes. Y por lo tanto, ¿qué tipo de leche estarán consumiendo nuestros niños, niñas? Y a veces inclusive, amables oyentes, no consumen por los niños ni las niñas, sino el papá, la mamá, los hermanos mayores. Y para el niño, si es que sobra, poquitito le darán. Eso se llama programa Vaso de Leche para los niños entre 1 año, no sé hasta cuántos, hasta qué edad darán, ¿no? Hasta 4 años, 5 años, 6 años, no sé hasta qué edad darán este programa Vaso de Leche. O dice, programa Vaso de Leche dirigido a los papás de los niños de 0 años, ¿no? De 0 años hasta creo que a las gestantes también reciben vaso de leche, ¿no? Creo que, ¿no? Hasta donde me recuerdo. En todo caso, amables oyentes, debe ser bien direccionado esto también. Y yo recuerdo en algún momento el ex alcalde Bernardo Mesa Álvarez, cuando todavía funcionaba la planta procesadora de leche La Mollita, de alguna manera había leche fresca, ¿no?
No sé cuál es el término que daban a conocer, pero duraba creo que algo de 15 días, algo, ¿no? Era en cojines, pues la leche, ¿no? Pero de alguna manera fresca, no tenía mucho producto químico. Pero ahora todo, pues enlatado. Quinoa traen de España, Estados Unidos. Cuando aquí tenemos quinoa, pues, quinoa orgánica inclusive. Amables oyentes, ¿por qué siempre al peruano le gustará consumir productos químicos? Por eso estamos pues mal, enfermos. No llegamos ni a 40, 50 años, estamos doblados en dos. Ya no podemos ni levantar ni 30 kilos de peso. A las justas, ay, me duele esto, aquello. Es debido a eso también, pues, amable oyente. Por eso sepamos seleccionar nuestros alimentos. Si tenemos aquí todo, ¿qué nos falta aquí en la provincia de Melgar? Capital ganadera del Perú. Tenemos la mejor leche, el mejor queso, la mejor carne. De las diferentes especies, carne de ovino, vacuno, cabríos sudamericanos. Tenemos la papa, la oca, el izaño, illaco, quinoa, cañigua, chuño. ¿Qué nos falta, amables oyentes? Tenemos moralla, la tunta, etc. Es cuestión de trabajarlo y consumir orgánicamente algo nuestro. Pero a veces la flojera, y hay que ser bien directo, la flojera hace pues que no vayamos al campo ya a trabajar. Queremos todo pues ya inclusive preparado, masticado, ya nomás queremos, ese ya nomás nos falta, amables oyentes. Y esto debe llamarnos a reflexión también a cada uno de nosotros. Vamos a estar dando a conocer porque finalmente también el medio de comunicación cumple el rol de orientar y educar. No solo porque somos profesores, ¿ah? No solo por el hecho de que quien habla, el conductor es profesor, tiene que educar, orientar, sino también cualquiera lo puede hacer, pero siempre con conocimiento de causa. Presidentes de los clubes de madres seleccionaban qué productos, o se ponían de acuerdo qué productos adquirir. Así eran los años anteriores. No sé si ahora harán eso, no se sabe, ahora nada, ¿no? Porque no hay área de imagen. Pues a la deriva, abandonada su suerte en este año y mes que está pasando, amables oyentes. Antes se hacían así, pues, ¿no? Antes seleccionaban a los presidentes, seguramente en reunión también con sus bases, decían qué productos podemos adquirir en el presente año para el programa de leche, ¿no? Y ellos planteaban, pues, esto, y por mayoría, pues, decidían con su quinoa, creo, no sé, en años ha habido, creo, con arroz, no sé, ¿no? Bueno, eso sucede. Bueno, Verónica Quispe nos dice, qué pena oír que se desprecian nuestros productos. Yo cuando voy a Yaviri me traigo mi chuño, mi quinoa, etc. Aquí esos productos ni sabor ni olor tiene, pura aroma. Efectivamente, amables oyentes. Nuestra quinoa, delicioso, ¿no? Yo el año pasado, semanalmente, obligado, comía pues mi mazamorra de quinoa, amable oyente. Ni siquiera era aquí en Ayaviri, sino en Oruro. ¿No? Hay señoras pues que preparan pues el delicioso, aquí también hay Ayaviri, ¿no? A veces por factor tiempo, pues, amable oyente, a veces el factor tiempo hace que casi no estuvimos mucho tiempo aquí. A veces cuando hay tiempito, claro, en la plazoleta, ¿no? Hay una señora que vende mazamorra de quinoa rapidito, pues, porque uno tiene que saber alimentarse, pues, amable oyente, lo que es la mazamorra de quinoa. También hay pues ya hoy en día los que venden jugo de quinoa, jugo de cañigua también venden, ¿no? Hay que consumir, pues. O hacerse en casa también. Un pescacito. ¿Por qué no hacerse en casa, amable? Es que a veces la flojera, pues. Hay que ser realistas, amable oyente. Es que hoy en día nos han acostumbrado a ser flojos. Así de simple. Flojos, flojas, etc. Ya no queremos ni pelar la quinoa. Queremos todo fácil. Nos han enseñado el facilismo, ¿no? Ya no queremos ni antes es jonada, ¿no? Yo me recuerdo bien cuando era pequeñito, nos hacía jonar, pues, ¿no? La quinoa, la caña era más duro, pues uno tenía que hacer más fuerza y todavía ni siquiera era en molino. Ahora hay facilidad, pues lo llevas al molino, te cobran no sé cuántos soles y lo tienes. Antes era en jona, pues. Como a manera de ser física, sudando, uno está jonando, amables oyentes, pues, ¿no? Uno está haciendo ñuto, pues, la quinoa, la cañigua, para preparar la rica mazamorra de quinoa o cañigua. Pero hoy en día, ¿qué cosa comen los niños? Todo enlatado, amables oyentes. Y eso pues son a base de puro pollo. El pollo, ¿cómo lo hacen crecer? Amable oyente. Y está, vea usted en internet, está todo, ahí están todos los datos. ¿Cómo hacen crecer? Puro hormonas. Inyectan cana para que se infle rápido. ¿Y eso usted cree que no nos hace daño? Nos hace daño, amable oyente. Bueno. Muy atinada el comentario de Verónica. Seguros estamos que está pues en Madrid, ¿no? España. Nos dice que
Se lleva pues de aquí su quinoa, su chuño, qué rico, etcétera, etcétera, nos dice. Su cañihuaco, qué rico, amable oyente. Consumamos eso. Es más natural. Nunca, por lo menos ahora que todos tienen celular, tienen internet, vean, ingresen, propiedades de la cañihua, pónganle en Google y ahí va a salir todo, qué cosa tiene. Más luego pónganle también, a ver, propiedades de la leche enlatada, pónganle, y también van a ver ahí. De igual forma, amables oyentes, así de diferentes productos que son muy nutritivos para nuestra salud, amable oyente. ¿No? También la carne de alpaca, qué rico. ¿Cuánto de colesterol tiene? ¿Qué porcentaje? Cero. Está similar con la carne de llave, de camellos sudamericanos, habrá que hablar de manera general. ¿No? Y eso los estudiantes también tienen que saber. Y a mí me preocupa fundamentalmente que esto va a ser materia de otro tema.